Buenas tardes, jóvenes caficultores. Espero estén muy bien en este nuevo día, en esta nueva tarde. Espero que hayan tenido un día muy productivo. Espero que la hayan pasado muy bien, que hayan hecho sus actividades cotidianas y de esa manera pues sea de mucho provecho, ¿verdad? Bienvenido Rosmira desde Venezuela, bienvenido Pavel desde Nicaragua. José Luis, buenas noches. Igual, ¿verdad? Es un placer tenerlos aquí. Sé que van a aprovechar mucho esta clase. Yo sé que de repente tienen la intención de poner una cafetería, un pequeño negocio y de repente no saben qué es lo esencial o qué es lo que en verdad necesitan, con cuál debo empezar para no tener una inversión demasiado grande. Entonces, en esta clase, pues vamos a ver un poco lo relacionado a ese temita con la parte de instrumentos, el tipo de maquinaria, su función, si de repente lo pueden sustituir, si de repente pueden reemplazarlo de repente por otro elemento, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a aprovechar en esta clase. Bienvenida Gloria, bienvenido Juan Bravo, bienvenido también Daniel, José Luis, Andri, José González, Jenny, María Pilar, bienvenidos, ¿verdad? En esta clase de Colombia, miro que nos miran, Colombia, Costa Rica, San Antonio de Tolima, desde Córdoba, Colombia también, es un placer. Entonces, sé que va a ser una clase de bastante provecho para todos, ¿verdad? Como aviso, pues tenemos la parte lo que va el curso, le vamos a estar mandando a los grupos los enlaces de las clases que se han estado dando estos 3 días, por si de repente han faltado alguna, pues las van a poder ponerse al día. Y igual ya están en YouTube, pero igual se los van a condensar en un solo archivo para que lo puedan ver y ahí va a estar igual el link de asistencia, pero en los mismos videos también están los links para que se puedan inscribir por si acaso les ha pasado alguna clase. Como aviso, también puede que en el momento de la clase, durante la clase, se les dé la participación de voz, pero para que tengamos participación todos y la clase sea un poco más fluida, tratemos de que las preguntas duren más o menos unos 30 segundos, una pregunta por persona para que de repente pues varios podamos participar, ¿verdad? Y de esa manera pues tengamos el espacio a todos quitarnos nuestras dudas. Si acaso miramos que va un poquito lento, entonces vamos a las preguntas al final como hemos estado haciendo este tiempo, ¿verdad? Pero igual respetando el 30 segundos y una pregunta por persona para que todos tengamos ahí un poco de participación, tanto en las diferentes plataformas, ¿verdad? Como puede ser YouTube, Facebook, Telegram y aquí por Zoom también. Eh, Dándole las bienvenidas, igual la tenemos a Robinson, a Rosy Bornas, a Santos Mejía, a Ana Rosa Molina, a Nixon, desde Cariamamba. Bienvenidos también a Marco Tulio, a Nilbo y a Elizabeth, y ahí pues algunos, a Jacqueline también. Bienvenidos sean, ¿verdad? Entonces de esa manera pues ahí los vamos a tener. El nombre era Cari Amam. Ahí disculpen la pronunciación, ¿verdad? Hasta hoy lo escucho ese nombre. Sean bienvenidos, es un placer, como les digo, tenerlos aquí, sé que la clase la van a aprovechar mucho y hablando un poco del instructor que tenemos es el licenciado en psicología Nelson Ramírez, ¿verdad? Él es barista desde el 2018 con formación y experiencia adquirida en Coffee Shop, actual instructor del aula móvil del Plan Nescafé, los que ya conocen pues el aula móvil, pues ahí lo han de haber visto ya. Gerente administrativo en Coffee Shop, 2 años de experiencia, entrenador de barista en servicio al cliente con especialización en arte latte, calibración de espresso y costeo de bebidas. Consejería breve centrada en las soluciones impartidas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, sabemos que van a estar en buenas manos. Él forma parte igual del equipo de jóvenes caficultores. Así que, sin nada más que decir, Nelson lo dejo con sus estudiantes en la tarde de hoy. Muchas gracias, ingeniero Brian, por la presentación. Chicos, bienvenidos a la clase. Qué gusto poder estar nuevamente compartiendo con ustedes esta maravillosa clase que es barismo básico. Por ahí, hace 2 días creo que estuvimos con ustedes también en la introducción de lo que es el curso. Y bueno, mencionamos algunas cositas ahí referentes a estos temas que
pues ahora vamos a ver un poquito más a profundidad. Cabe recalcar, chicos, que siempre nuestras clases, ¿verdad? Yo siempre lo digo, no son absolutas de un todo, porque realmente que en el mundo del barismo, en el mundo de la cata, en el mundo de la tostaduría, es inmenso. Entonces, nosotros tratamos siempre de resumir lo más importante para ustedes y espero que sea de mucho provecho para que ustedes pues, puedan ahí gozar de ello. Bien, vamos a la clase del día de hoy, la cual pues tiene como consecuencia los siguientes objetivos. Aquí pues vamos a ver objetivos compartidos. ¿Por qué compartidos? Bueno, por acá tenemos esta presentación. Vamos a llegar a un punto de quiebre en la misma presentación donde van a ver Arte la T. Pero Arte la T es una clase aparte. Entonces, eso es lo que está en esta misma presentación. Ahí ustedes van a ver el corte y esa se va a dar mañana. Entonces, siempre por su servidor. Y bueno, aquí vamos a ver los objetivos, en este caso, que vamos a hablar de los objetivos del barismo como tal. En este caso, conocer la historia del barismo, repasar pues el equipo necesario en una barra barista, porque recuerden que en la introducción pues le dimos ahí un pequeño listado, pero sin embargo no explicamos muy a profundidad y ahorita pues vamos a tratar de que eso se cumpla. Comprender el rol de las responsabilidades de un barista, entender qué es el espresso y cómo se compone. Esos son los objetivos hasta el momento, el día de hoy, y por ahí pues vamos a ver más adelante lo que es el corte de la clase de mañana del arte latte, que en este caso vamos a ver los objetivos mañana, los cuales van a ser conocer la historia del arte latte, explorar los formatos de certificación y competencia en latte art y comprender cómo aprender a cómo comenzar a practicar latte art. Por ahí les vamos a brindar unas herramientas que son muy útiles para que ustedes puedan practicar arte latte, ¿verdad? Si en un dado caso, pues vienen comenzando, ahí les vamos a dar unos tips que son muy buenos para que ustedes puedan poner en práctica lo que es el arte latte. Es algo que no es de la noche a la mañana, lleva su tiempo y aparte de que le invertimos tiempo, también le invertimos pasión, porque esto así es, chicos. Bien, barismo básico. Por aquí vamos a ver generalidades. Principio, ¿qué es el barismo? Para comenzar, ¿verdad? Vamos a ver por ahí, vamos a dar participación ahorita, tal vez alguien quiere participar y comentarnos así como quien dice en sus propias palabras, no en lo que está en la imagen, sino que con sus propias palabras, ¿qué es el barismo? Vamos a ver, tal vez alguien se anima a participar para que vayamos saliendo de esa rutina, ¿verdad? De solamente estar dando clases y estar aquí exponiendo, sino que también quiero que ustedes participen en esta clase el día de hoy y que me digan para ustedes qué es el barismo, qué entienden por barismo. Vamos a ver algún valiente por ahí. Vamos a ver, o si no por acá también, por el chat. Vamos a ver cómo estamos en el chat. ¿Qué puede ser el barismo? Tal vez por acá, ¿quién? Dos participantes que levantaron la mano. Vamos a ver. Vamos a ver quién es. Vamos a darle la participación a Diciel. Vamos a ver. Tal vez el compañero Brian nos ayuda. ¿Ya? Vamos a ver. Giselle, yo creo que ya puede hablar, Giselle. A ver. Ya tiene la... A ver, ahorita le vamos a dar el acceso. ¿Ya? Ahora sí, Ya. creo que ya se Hoy da. sí. Ok. Buenas noches, soy Diesel. Los saludo desde Tegucigalpa, Honduras. Yo considero que el barismo es el arte de preparar los cafés o bien preparar bebidas con café y saber las mediciones, bien lo que se anda buscando, las proporciones necesarias también, ya que creo que depende bastante del barista si un café es determinado o categorizado quizás por algún comensal como buen café o mal café. Y se puede Bien, perder la calidad de este o por una mala extracción, pues podría hacer que la calidad se sienta inferior. Entonces, para mí el barismo es algo bastante importante, un rol bastante importante dentro de una cafetería. muchas gracias, Giselle. Por ahí la recuerdo, sí la recuerdo muy bien de la expo la vez pasada. Bueno, por aquí, gracias, Giselle, por su participación. Por acá nos dice que es el arte de preparar bebidas a base de café expreso
y del amplio conocimiento en cuanto al café, prácticamente refiriéndose al grano. Pero más que el arte también es una disciplina. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente es preparar café y servirlo, sino que también tenemos que tener en cuenta que es una disciplina porque nosotros tenemos que ser constantes. A veces tenemos que calibrar 2 veces al día para mantener mantener esa estandarización en la base, que es el expreso, ¿verdad? No solamente en eso, sino que en nuestras recetas, que el día de hoy pues le puse 20 gramos de chocolate a una bebida, mañana le voy a poner 25 para que sepa más dulce. No, es estandarizar. Entonces también no solamente es arte, también es una disciplina. Y pues bueno, es una profesión que en los últimos años, con lo que es este auge de las cafeterías, el auge del café, porque el café realmente en los últimos 10 años ha crecido de una manera inmensa y eso nos ha llevado a nosotros a entender y comprender muchas cosas que antes nosotros mirábamos como algo cotidiano. Y pues el barismo es una ciencia también. Entonces por acá vamos a ver, vamos a ver por aquí el barismo. Bueno, entonces ya vimos qué es el barismo, ahora vamos a ver un pequeño listado, creo que este listado se los había enseñado la vez pasada en la presentación anterior. Y bien, el listado de equipo barismo. En este caso es un pequeño listado de herramientas o accesorios que nosotros podamos tener en nuestra cafetería o ya sea si tenemos una barra barista en la casa. Es importante, chicos, que nosotros consideremos que el barismo no solamente es un arte, sino que también es una disciplina que conlleva, pues, ciencia, ¿verdad? ¿Y por qué menciono esto? Ahorita que tenemos la presentación aquí de los accesorios y herramientas, ustedes pueden ver ahí, muchos de los accesorios y herramientas nos sirven a nosotros a poder medir, a poder tener precisión, a poder ser constantes, a poder ser estandarizados. Y eso es muy importante, chicos, para que ustedes sepan que esto también nos va a ahorrar costos, nos va a generar también una mejor práctica con el café. Y bueno, parte del equipo de barismo, ¿verdad? Lo que podemos encontrar normalmente, que es súper esencial, las máquinas de espresso con sus molinos. Los molinos normalmente, pues también podemos encontrar no solo molinos para espresso, sino que molinos convencionales o molinos industriales, los cuales nos pueden ayudar a extraer café de diferentes formas, termómetros, balanzas de gramos, tamper, portatamper, picheles o jarras en este caso para texturizar o calentar la leche, como ustedes le quieran decir, la chingastera, vaso para medir onzas, tazas, cronómetros, gabachas, toallas, cepillos para limpieza, insumos para limpieza, etcétera. Y bien, una vez dicho esto, pues por acá vamos a presentar también lo que son las diferentes partes de una máquina de espresso. Normalmente esta imagen yo hacía la vez pasada el comentario que me cuesta más un poquito de decir las partes de una máquina de espresso en una presentación que hacerlo así presencial, pues obviamente, ¿verdad? Tenemos la máquina ahí, incluso le podemos activar su funcionamiento, pero aquí podemos encontrar, dirigiéndonos por los números, por ejemplo, si nos posicionamos en el 4, estas son las lancetas, por aquí, lanza de vapor. Aquí nosotros le decimos lancetas, pero bueno, acá aparece como lanza de vapor. Tenemos el nivel óptico del agua en la caldera. En el 2 el manómetro o barómetro de presión de bomba. Regulador de vapor, perilla de vapor. En el 3, como habíamos mencionado, en el 4. Y así sucesivamente poder identificar las diferentes partes de las máquinas de expreso. Bien. Vamos a pasar a la siguiente y en este caso ya vamos a hablar un poquito más a profundidad de cada uno de los accesorios que vimos anteriormente. En primer lugar tenemos el termómetro. El termómetro pues es una herramienta muy importante para que nosotros podamos medir la temperatura de la leche. En este caso pues ahí ustedes pueden apreciar en la imagen que podemos medir la temperatura de la leche, pero también nos puede servir para medir la temperatura del agua o si queremos ir viendo la temperatura de un café en caso de un filtrado que muchas veces podemos preparar un filtrado y no solamente hacer pruebas, perdón, podemos hacer pruebas del filtrado
cómo saben caliente, cómo saben tibio, cómo saben frío. Entonces ya aquí con el termómetro tenemos esta ayuda. Y bien, el termómetro es muy importante, ¿verdad? Porque según las normativas, la temperatura de la leche debe estar entre 55 y 65 grados centígrados. ¿Esto por qué? Porque si nosotros llegamos a pasarnos un poquito de este rango, en este caso de los 65 grados centígrados, ¿qué sucede? Vamos a tener una leche demasiado caliente. Entonces, esto puede llegar a ser peligroso en el caso de nuestros clientes o de las personas a quienes le vamos a servir una bebida. Esta temperatura podemos llegar a llagarle la boca, el cielo de la boca como tal, la lengua, las paredes las partes laterales, ¿verdad? Que en todo caso, chicos, eso incluso puede llegar a llegar hasta en una demanda de un cliente, si así fuese de tan grave el asunto, porque sí debemos de tener mucho cuidado con la temperatura, a menos de que el cliente diga, lo quiero súper caliente. Ya eso es diferente. Muchas veces la gente dice, a mí no me gusta el café tibio, frío, helado. Ellas son personas que pues sí están acostumbrados a tomar bebidas súper calientes y pues si ellas lo indican, pues ya se les hace más temperatura. Pero lo ideal es que nosotros tengamos este rango de temperatura para poder mantener esa estandarización con la temperatura. Otro punto muy importante es que, por ejemplo, los azúcares, la proteína y la grasa que contiene la leche, una vez es que está expuesta a demasiada temperatura, esta pues rompe sus propiedades. Y aquí no es que vas a ver diferente meramente, pero digamos que si nosotros quisiéramos hacer arte latte, nos va a costar un poquito más, o porque la calidad de la leche no va a tener la misma elasticidad, por decirlo así. Entonces, es muy importante tener un termómetro. En caso de no tener un termómetro, usamos un termómetro natural, el cual es nuestras manos. Ahí pueden ver ustedes al chico que está por aquí con el termómetro y la jarra. Él está tacteando prácticamente lo que es la jarra y eso es pues para verificar temperatura. Normalmente, cuando nosotros verificamos temperatura con la mano, nosotros estamos tacteando la jarra. Entonces, esta es la jarra y esta es la mano con la que estoy palmando, tacteando. Dependiendo de mi mano, cuando yo siento que en la jarra la leche va subiendo de temperatura y siento un puntito en donde no me quema, pero siento que me puede empezar a quemar, significa que yo me estoy acercando entre 55 y 65 grados centígrados. Entonces, ya en ese punto, yo dejo de inyectarle vapor a la leche. ¿Por qué razón? Porque no dejo que me queme, pero tampoco espero que esté tan tibia o fría, por decirlo así. Entonces, en ese punto, cuando yo calculo que ya la leche me está empezando como que a irritar un poquito la mano, no espero que me queme, porque obviamente no buscamos lastimarnos, entonces es suficiente. ¿Por qué razón? Porque usted una vez apaga la lanceta, la leche o la temperatura, por decirlo así, va a seguir subiendo. Entonces ya no es necesario mantenerlo. Bien, entonces ahí están los termómetros. Vamos a ver la siguiente herramienta, que es muy importante, hablando de la estandarización y ahorro de costos. Balanza de gramos. De estas pues podemos encontrar diferentes marcas, diferentes diseños y tipos. Por aquí tenemos estas que son especiales meramente para cafeterías, en este caso para medir café. Y también podemos preparar filtrados. Por aquí tenemos estas básculas, las cuales ustedes pueden ver en esta de aquí, por ejemplo, que estoy señalando unos ceros. Esos ceros no, son como un cronómetro que ya traen incorporado, lo cual nos ayuda a nosotros a poder hacer o preparar filtrados. Y con ello, pues a la par, vemos otros dos ceros, aquí vamos midiendo los gramos. Entonces, estas nos ayudan para hacer filtrados también. Entonces, es muy importante la báscula porque nos ayuda, una, a tener precisión y nos lleva a una estandarización tanto de nuestras bebidas como de nuestros costos. ¿Qué pasa cuando nosotros no medimos en las básculas? Mermamos y la merma nos genera un costo que nosotros
no estamos viéndole ganancias, sino pérdida. Entonces es importante que podamos tener a mano las básculas. Bien, entonces por aquí las básculas o las balanzas de gramos, como algunos las conocemos. Y bueno, jarras para leche, en este caso podemos ver jarras pequeñas, jarras medianas, jarras grandes. Existen de 32, de 24 y de 12 onzas. La mayor parte de ellas pues son de un material metálico, ¿verdad? Y olvidé mencionarlo, por ejemplo, con los termómetros hay algunas que traen los termómetros ya incorporados. Entonces, eso va a depender del barista o va a depender de la cafetería si ya quiere tener un equipo de ese estilo. Entonces, esas son las jarras, como les había mencionado, existen de 12, 24 y 32 onzas. Esta por aquí marca 30, a ver, no, esta es pequeña, en este caso es como de 12 onzas, solo que como por la imagen se mira algo grandecita, pero aquí pueden ver ustedes, son 11 onzas, casi 12 aproximadamente, entonces es una jarra literalmente pequeña. Bien, en esta parte dije yo, vamos a preguntarle a los chicos cómo conocen en su país este accesorio que se llama, bueno, aquí nosotros le decimos chingastera. Vamos a ver si hay alguien que no sea de aquí de Honduras que nos pueda facilitar cómo se llama en su país. Bagacera, ¿ok? Azafate, ¿ok? Suárez, José Luis nos dijo que bagacera. Alfredo García nos dice, bueno, yo es la primera vez que la veo, dice. Vamos a ver quién más. Bagacera en Guatemala. Saludos hasta Guatemala. Nox Nox. Y eso, Nox Box. Ok. ¿Eso de dónde, Cilia Pérez? ¿A dónde le dicen así? A ver. Bien, importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos esta herramienta que es muy importante porque aquí nosotros echamos el residuo o el bagazo de café, en este caso el chingaste, le decimos aquí en Honduras. Y aquí pues yo siempre les digo que si ustedes tienen el acceso para comprarse una de estas, háganlo, no hay ningún problema, va a cumplir la misma función. Pero también les recomiendo que si pueden buscar quien les haga una más grandecita, pues mucho mejor, porque estas cositas pues son fáciles de hacer, no es necesario que ustedes las vayan a comprar a una tienda de equipo para barismo, no es meramente necesario, pues entendemos de que es algo sencillo de preparar o hacer y aquí pues nos ahorraríamos un costo de repente porque eh, vamos a tener una chingastera más grande. Ahora, que también va a depender, ¿verdad?, de su movimiento en la cafetería. Porque si tienen un movimiento que es sumamente bueno, yo no les recomiendo que tengan este tipo de chingasteras debido a que es muy pequeña. Entonces, en un movimiento muy brusco, muy rápido, o sea, estamos vendiendo, pónganle que 20 cafés por hora, 20 cafés, 40 cafés por 2 horas, o sea, al final estamos generando demasiado chingaste, entonces eso se llena demasiado rápido y pues entre el ajetreo de estar en la cafetería, ahí estar yendo a botar el chingaste, pues como que no da tiempo, entonces muchas veces yo recomiendo que sea mejor una chingastera grande, ¿verdad? De repente si tenemos un movimiento más pequeño, o sea, que no haya tanto ajetreo dentro de la cafetería, pues está muy bien esa. Y bueno, más que todo, pues una recomendación, ¿verdad? De forma personal, de parte mía para ustedes. Vasos onceros o vasos de shot. Aquí estos pues tienen varios nombres, pero en este caso son más que todo para medir onzas. Como pueden ver ustedes por aquí tenemos este vasito que nos ayuda a medir onzas. En este caso es muy importante, chicos, al igual que las básculas o las balanzas de gramos, porque como tal vamos a estandarizar y vamos a ahorrar costos. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Bien. Por acá, tazas y cronómetros. En el caso de los cronómetros, muchas veces ya las máquinas, bueno, hoy en día ya la mayoría son muy modernas, ya las traen incorporados los cronómetros, pero cuando no hay, digamos que la máquina no trae un cronómetro incorporado, pues podemos conseguir uno por aparte
¿Y en qué nos va a ayudar? Bueno, el cronómetro nos ayuda a nosotros a poder estandarizar la extracción de nuestro expreso, que según la SCA, un expreso debe tener un tiempo de extracción aproximado entre 24 a 30 segundos. Pero bien, como mencionaba, eso es algo que pues si ya la máquina lo trae, pues súper excelente, pero si la máquina no lo trae, es muy importante que se consiga. Y bueno, las tazas, en este caso, las tazas deben de ser de cerámica o porcelana. Yo he visto que hoy en día pues han adoptado eh, por decirlo así, creo que ya es un tema más de marketing o no sé, un tema más visual que ponen tazas como de vidrio o transparentes, por decirlo así. A mí en lo personal, no, o sea, de forma personal, no me gusta mucho por el tipo de forma, porque son como más hacia abajo. En el caso de estas, no, porque son como tipo hondo, ondulado. No sé si me explico. ¿Por qué razón? Porque a mi parecer es mucho más fácil hacer arte latte en este tipo de tazas que en esas tazas transparentes que normalmente vemos hoy en día. Pero bien, no es un tema de que no se pueda, simplemente es un punto de vista personal. Bien, es importante también que sean tazas de cerámica o de porcelana, porque este es un material. Bueno, otro punto importante es que las tazas siempre van a ir encima de lo que son las máquinas de espresso. Normalmente la mayoría de máquinas de espresso en la parte superior tienen una rejilla que por ahí ustedes vieron en las partes de máquinas de espresso. Esa rejilla o parrilla, nosotros aquí los conocemos más como parrillas, tienen unos orificios, ¿verdad? Son como unas bases, tienen unos orificios, pero sucede que como la máquina tiene pues lo que es la caldera dentro de ella, entonces el calor de la máquina, que es lo que genera la caldera, está saliendo hacia arriba. Entonces pasa por esos orificios y una vez que nosotros tenemos las tazas, ya sea de cerámica o porcelana, en esta parte, ese calor va a pasar abrazando las tazas. Y por ser de porcelana o de cerámica, ese material absorbe el calor que emana la máquina. Entonces, calienta las tazas. ¿Por qué es muy importante que la taza esté caliente? Porque cuando nosotros servimos una bebida, esa taza que ya está caliente va a mantener más la temperatura de la bebida. Va a alargar, como quien dice, el tiempo óptimo o la vida útil de la bebida, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros utilizamos una taza que está al tiempo, pues obviamente nuestra bebida, a pesar de que nosotros la sirvamos entre 55 y 65 grados centígrados, obviamente vamos a crear un choque térmico con una taza que está al tiempo más la bebida, ahí vamos a bajarle la temperatura a la taza y ahí vamos a generar un problema porque vamos a empezar a vender bebidas que o van a ir tibias o de repente se van a enfriar muy rápido. Entonces, mi recomendación es esa. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Toallas, las toallas y los mandiles. Bueno, no sé, ¿verdad? Vamos a abrir otra vez aquí el chat. ¿Cómo le conocen a los mandiles en esta parte de aquí, que esto que estoy señalando en su país? Bueno, aquí nosotros les decimos mandiles, gabachas, no sé. Vamos a ver por acá en el chat qué nos dicen. A ver, en sus países, ¿verdad? En sus países, incluido Honduras aquí. ¿Cómo la conocen más? Vamos a ver. Delantal barista. ¿Desde dónde? O sea, desde Guatemala nos dice Jorge que gabacha. Armando, si fuera importante que nos dijera de dónde nos escribe. Delantal, desde Panamá. Saludos, Carlos. En Ecuador es delantal, bueno, sí. Bueno, acá también se le conoce como delantal. La verdad que nosotros los hondureños tenemos a veces diferentes formas de poder decir una palabra que significa lo mismo. Barbero en México, oiga, eso es increíble, eso es curioso, ¿eh? Barbero en México. Saludos a Aldo, ¿verdad? Aldo Alvarado desde México. Bonito, qué bonito que compartamos este tipo de información, ¿verdad? Bueno, en Honduras le decimos, dice Reineri, gabacha, delantal. Aquí, como les decía yo anteriormente, sí, tenemos
diferentes palabras para un mismo significado. Pero qué bonito que compartamos este tipo de, por decirlo así, coloquialismo que manejamos en nuestros países, refiriéndonos a las cosas, ¿verdad? Porque como sabemos, el día de mañana vamos de viaje y vamos como baristas también, ya vamos a saber cómo se va a llamar la gabacha, el delantal o el mandil o el barbero en México. Pero bien, vamos a centrarnos ahora en esto, que eso es muy importante que lo tengamos nosotros siempre que andemos en la barra barista. Yo normalmente he visto que a veces también usan unos que son como hasta aquí, a la cintura. No estoy diciendo que no los se puedan usar, pero tampoco creo yo que es muy recomendable que se utilicen. Aparte también el material que debe de ser del mandil es muy importante porque el mandil no solamente es una parte estética de presentación para el barista. O sea, no es para que nos miramos cool, como dicen por ahí, o que nos miremos bonitos. No, es también para cuidarnos. ¿Qué pasa si yo estoy sirviendo una bebida y llevo no sé qué cosa por aquí, el azafate con tres bebidas calientes y por error el compañero voltea y me da vuelta las cosas? Me va a caer todo eso encima a mí, pero como yo tengo mi mandil de buen material, eso me va a proteger a mí de una quemadura que pueda llegarme a dañar pues mi piel. Entonces, eso no solamente es una parte estética, sino que nos ayuda a cuidarnos de quemaduras, también nos hace ver mejores en presentación por si nos ensuciamos. Sabemos que en el trabajo, pues de alguna manera siempre hay cosas que van a, a mancharnos la ropa. Y lo importante de esto es que tengamos presentación y que nos cuidemos. Ahora, las toallas. Las toallas es importante que entendamos que podamos diferenciar de diferentes colores las toallas. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si nosotros tenemos una toalla de color negra, es más recomendable que se utilice para limpiar los portafiltros, que en este caso es donde va la pastilla de café para hacer la extracción de espresso en la máquina como tal. ¿Por qué recomiendo que sea un color oscuro? Bueno, es muy importante porque, ustedes saben, el café mancha. Entonces, si utilizamos una toalla de color blanca, por decirlo así, para limpiar lo que son los residuos de café que quedan en el portafiltro, pues esto se va a ver de un aspecto no muy agradable. Y es muy importante también que tengamos eso de la estética como que bien alineadito, que nos miremos bien bonitos, no solo en la presentación, sino como en el orden de cómo hacemos las cosas. Entonces, acá vamos a entender nosotros que ya una toalla negra va a servir para limpiar lo que son los portafiltros, ¿sí? O cualquier toalla de color oscuro. Podemos dejar una toalla que sea de un color X, puede ser gris, puede ser roja, puede ser verde, como ustedes quieran, para limpiar superficie, ¿sí? Porque a veces pues se nos derraman cosas o queremos limpiar el polvillo que queda del residuo del café y pues ya esa toalla nos ayuda a nosotros a identificar que con esa toalla vamos a limpiar algo que se derramó o el polvillo que de repente está por ahí. Y también es recomendable una toalla de color blanco. La toalla de color blanco es más que todo para las lancetas. En el caso de la toalla para las lancetas, deben de tener mínimo un reemplazo de 3 toallas al día. ¿Por qué razón? Porque la toalla con la que limpiamos la lanceta, aparte de que es color blanco, nosotros vamos a observar que esa toalla se va a poner curtida en pocas horas por el movimiento. Entonces, esa toalla se va a curtir y pues ya ahí nosotros estéticamente no nos vamos a ver bien. Otra parte muy importante, el por el cual hay que estar cambiando las toallas o al menos lavando la toalla cada 3 horas, cada 4 horas, es porque con la toalla de las lancetas nosotros limpiamos leche. Entonces, una vez que nosotros desprendemos esa leche con la toalla, la leche pues queda adherida en la toalla y eso ustedes saben que es un agente pues muy, por decirlo así, delicado. Entonces cuando nosotros utilizamos todo el día la toalla, todo el día limpiando la lanceta con esa toalla, obviamente se van a generar bacterias, entonces es importante tener en cuenta eso.
Otro punto muy importante para la toalla de la lanceta es que normalmente nosotros debemos de tener un platito que solamente sea para eso, para poner la toalla en el platito, ya sea en la parrilla de donde ponemos nosotros los vasos o las tazas, o la pueden poner cerca de la máquina de espresso, justamente a la par, ahí donde ustedes se sientan más cómodos para agarrarla. Esto para evitar, ¿verdad? Que la toalla haga contacto con superficies que no queremos que vayan a generar más bacterias y así no solamente cuidarnos a nuestros clientes, sino que cuidarnos a nosotros mismos. Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Oh, este es muy importante. Tenemos por aquí los cepillos, jabones y agua. Bueno, por acá tenemos lo que es la Cafisa, que este es un producto que, bueno, aquí nosotros utilizamos aquí en Honduras, no sé, de repente en otros países utilizan otros productos o el mismo, pero este a nosotros nos ayuda a poder como, por decirlo así, remover el sucio o el sedimento del café que queda atrapado en la máquina. Aparte que también muchas veces el agua no es totalmente pura para la máquina y pues genera algún tipo de sarro. Entonces este mismo nos ayuda a nosotros a poder como que desprenderlo. Ahora, ¿cómo se utiliza este? Normalmente pues los portafiltros traen un ciego, que es un tipo de filtro que no tiene hoyos, por eso se le llama ciego. Y entonces aquí se pone una pequeña cantidad de este producto Cafisa y encendemos la máquina, colocamos el portafiltro y ya pues activamos el agua. Entonces el agua lo que va a hacer es que no va a pasar por el ciego. Entonces lo que va a hacer es que va a estar revirando y va a ir directamente a lo que es el sistema del agua de la máquina para desprender, ¿verdad? Del grupo, desprender de las calderas, desprender, perdón, de lo que es todo ese compartimiento de los grupos, desprender ese sarro, desprender todo ese sedimento de café, desprender también los aceites, ¿verdad? Que quedan atrapados en este. Y bueno, por acá también tenemos unas herramientas que son para limpieza, en este caso los cepillos y estos pinceles, ¿verdad? Que nos ayudan a poder remover diferentes partecitas ahí que tenemos pegadas. Bueno, el greens también, que es muy importante que tomemos en cuenta que los molinos también generan un tipo de pasta o costra, podría decirse que en este caso esa pasta o costra es generada por el mismo grano de café, por constante uso, debido a que el café como tal genera aceites. Entonces aquí ya nosotros empezamos como quien dice a tener en cuenta que hay que darle mantenimiento al molino, al menos utilizar la pastilla del greens una vez a la semana para que nosotros saquemos esa suciedad, todo eso que se queda acumulado. Y por acá, botellones con agua. En este caso, el agua es muy importante. Por ahí vamos a tener la clase de calidad de agua para métodos de filtrado, pero no solamente nos pasamos en lo que es los métodos de filtrado, sino que también hablamos un poquito acerca del cuidado del equipo. Y es que el agua, chicos, es algo que si nosotros no sabemos valorar, nos va a afectar mucho, tanto en las extracciones como en nuestro equipo. Y pues ahí sí lo vamos a valorar por ya en nuestro bolsillo. Entonces sí, hay que tener, si en todo caso no tenemos un sistema de filtros, es muy importante que busquemos botellones con agua que puedan ajustarse o adaptarse a la calidad que nosotros andamos buscando. ¿Sí? Bien. Por acá, los tipos de molino para expreso, en este caso molinos de dosificador automático, molinos de dosificador manual. Pues hay diferentes, por decirlo así, características entre ellos con un mismo fin, el cual es moler café, ¿verdad? Totalmente fino. Se dice que para poder nosotros tener una buena extracción de espresso, bueno, cuando nosotros vamos en este caso, a medir lo que son las micropartículas de café que necesitamos, se utiliza una unidad de medida que se llama micrones. Entonces, los micrones se miden con un tamizador que ustedes los pueden encontrar, pues, que ahora en Temu venden diferentes tipos de micrones y pues, de tamizadores, perdón. Entonces ahí pueden como que darse cuenta cuál es la indicada. Está el Craven también, que es muy bueno. Pero bueno, en este caso los molinos de expreso podemos utilizar el manual, que en este caso pues su funcionamiento es totalmente manual, o sea, activa de forma manual, sacamos el café de forma manual y bueno, tenemos un poquito más de control y precisión, pero el proceso es más lento. Ahora, el molino dosificador automático
creo yo que para principiantes es muy bueno en cierto aspecto, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque siempre hay que aprender a manipularlo para poder programar las cantidades que se va a utilizar de café. Pero en el caso de una persona de que pues meramente de entrada no necesite saber cómo se va a programar el molino, pues aquí, si solamente quiere moler café, meramente solo pone lo que es el portafiltro en la parte de aquí, acciona uno de los botones con la cantidad que él quiera, que ya está programada por alguna de los usuarios, y ya pues el molino empieza a moler en cuestión de segundos, se detiene el solo, es bien preciso y pues es más rápido. Entonces, esas son las diferencias. Vamos a ver ahora los molinos convencionales e industriales. Los convencionales, pues son esos molinitos que nosotros tenemos en casa. En estos podemos encontrar también este tipo de molinos como eléctricos, también los molinos manuales, ¿verdad? Que son como los molinos de perilla, que nosotros les damos vuelta para poder moler el café. Estos son molinos, pues, que no tienen alto rendimiento. En este caso, pues, si utilizamos mucho este tipo de molino, en el caso del eléctrico, podemos llegar a trabarlos, entonces es como que recalientan, se traban y hay que esperar unos minutos o a veces hasta una hora para que ellos enfríen para poder volverlo a utilizar, pero normalmente no pasa mucho porque lo que se muele en ellos siempre son cantidades pequeñas, así que a menos de que nosotros abusemos de su uso. Pero normalmente pues son muy buenos y son eficientes para la casa, las oficinas, entonces para ese tipo de lugares. Y luego tenemos los de tipo industrial, ¿verdad? Que en este caso son molinos de alto rendimiento, molinos también con muy buena precisión, bueno, va a depender de la marca, pero sí son molinos que deben de tener muy buena precisión y muy buen rendimiento, debido a que este tipo de molinos pues son utilizados en laboratorios, en tostadurías, en centros de exportación, también en cafeterías y bueno, muchas veces para empaque también, ¿verdad? Entonces estos molinos mínimo deberían de estar moliendo por poco, 50 libras por hora, 100 libras por hora. Entonces son molinos de alto rendimiento y pues por eso se les dice son molinos industriales. Bien. Bueno, en este caso, las partes de un molino, en este caso, pues aquí podemos ver molina, la tolva para granos de café, que es una tolva de almacenamiento que pueden ver por aquí que estoy señalando. En este caso, usted no tiene tolva dosificadora. La tolva dosificadora es esta que ven en este molino. Aquí cae el café ya molido y a través de esta palanquita que ven por acá, nosotros sacamos el café ya molido y a esto se le conoce como tolva dosificadora. Bien. Y bueno, también tiene palanca de dosis, que es la palanca que les había mencionado yo, que es donde cae el café ya molido. En este caso, empaque u horquilla, pues va a depender de la marca o el modelo. En este caso también ajustador de moliendas o anillos de ajuste. Por aquí este tiene su ajustador de molienda. Es justamente aquí que lo estoy señalando. Botón de encendido y apagado que todos lo tienen y pues ya pues, las muelas pueden ser cónicas o pueden ser planas. ¿A qué me refiero con muela cónica? La muela cónica más o menos tiene esta forma, ¿ves? Algo así. Entonces el café pasa por la trituradora y cae de forma a través de esa muela, es un poquito más consistente, por decirlo así. Y están las planas, ¿verdad? Que las planas ya serían como de esta forma. No sé si entendieron el ejemplo práctico que di ahorita, pero sí, de esa forma son los tipos de muela, tanto cónica como plana. Bien, los métodos de filtrado y los tipos de molienda. En este caso podemos ver que existen diferentes tipos de métodos de filtrado que se van a adaptar a diferentes tipos de molienda como tal. Tenemos las moliendas gruesas, moliendas medias gruesas, moliendas medias finas y moliendas finas. Yo les había mencionado de los tamizadores. Los tamizadores nos ayudan a poder entender qué tipo de molienda va a ser buena para este método, qué tipo de molienda va a ser buena para este otro método. Y pues ahí va a ser como que más fácil dar el punto de un tipo de molienda. Y bueno, eso es más que todo introductorio porque pues más adelante vamos a ver algo. Historia del barismo, que en este caso al principio habíamos visto qué era realmente el barismo, ¿verdad? Pero también queremos saber de dónde proviene la palabra barista. Se dice que proviene de Italia y pues es una de las principales promotoras o naciones promotoras del café, que es una de las más consumidoras de café también. Y en un principio esto se hizo para diferenciarlo del término bartender,
que en este caso creo que allá significaba como cantinero o algo por el estilo. Y pues bueno, más que todo era para referirse a una persona que preparaba bebidas, pero con el tiempo esto se fue acuñando y fue tomando más fuerza para una persona que trabaja en una barra que prepara bebidas a base de café. Entonces es un poquito de la historia del barismo. El barista sabe apreciar las sutilezas de cada café, de cada grano y genera una experiencia única, ¿verdad? Para las personas, tanto en sabores y aromas, y no solamente en eso, sino que buscar traducirlo en una experiencia totalmente única para cada cliente. Ahora, creo que esto no sé si lo había hecho en la otra presentación, en la pregunta ¿qué es el espresso? Para ustedes, chicos, vamos a ver en el chat qué me dicen. ¿Es la esencia del café o es una bebida a base de granos de café? Vamos a ver por ahí la participación de ustedes. Vamos a ver. Ok, para ustedes, ¿qué es el espresso? ¿Es la esencia del café o es una bebida a base de granos de café? Vamos a ver. Por ahí me dice Jacinto que son ambas. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, chicos, es la esencia del café, me dice Andri. Karin me dice que son ambas. Alfredo que son ambas. Carla, perdón, es la esencia del café, del café. Damaris dice que es una bebida a base de granos de café. Es una crema de café, dice Armando. Es una bebida a base de granos de café, nos dice José Luis. Bebida a base de granos de café. Ajá, vamos a ver eso. Patricia. Darwin dice que es la esencia. Bien, vamos a sacarnos de la duda. El espresso es realmente, según la SCA, la Specialty Coffee Association, la cual es la principal asociación mundial que promueve y regula el café de especialidad, determina que el espresso es un método de extracción de café, lo cual lo hace en una bebida a base de granos de café. Entonces la respuesta correcta era una bebida a base de granos de café. ¿De qué está compuesta? Está compuesta ya sea en una cantidad líquida de 1 o 2 onzas, en café molido de 7, 9 gramos o de 18 a 20 gramos. Temperaturas de la máquina, en este caso son temperaturas que deben de manejarse en la máquina. Lo normal o lo más recomendable es que nosotros tengamos entre 90, perdón, sí, entre 90 y 96 grados centígrados. Los bares de presión. Los bares de presión están entre 9 y 12 bares. Por ahí, creo que antier me hicieron una pregunta acerca de las máquinas de espresso, que las máquinas tienen 15 bares de presión, me dijeron. Y yo quedé ahí como un poco perdido. Digo, ¿será que ya estoy quedando atrás con el tema de las máquinas? Pero resulta que sí en las fichas técnicas sí se vende como 15 bares de presión desde la bomba. Pero ya estando en sus extracciones o todo su funcionamiento como tal, debe tener entre 9 y 12 bares de presión. Esto pues va a ayudar mucho a que nosotros no vayamos a tener inconsistencias en nuestras bebidas, tanto en las lancetas también como en la extracción de espresso. Y bueno, según la SCA, el tiempo de extracción correcto para un espresso debe ser entre 25 y 30 segundos. Ahora, el proceso de la extracción del espresso habla acerca de que los granos, en este caso de la molienda, se deben de moler finamente para proporcionar una superficie óptima para la extracción. El tamaño de la molienda adecuado, que yo lo mencionaba anteriormente, debe tener un rango de micrones entre 200 a 400 micrones. Esto, pues, muchas veces no es como que en la cafetería vamos hasta tener tiempo para estar midiendo los micrones, pero ¿cómo sabemos que andamos en ese rango? Bueno, el tiempo nos va a dar a nosotros esa, esa pauta, ¿verdad? Que si nosotros andamos entre 24 y 30 segundos de extracción, entonces vamos a tener más o menos este rango, entre 200 y 400 micrones. La dosis que se va a utilizar, pues va a depender del café, de 18 a 20 gramos. ¿Por qué depende del café? Porque si nosotros tenemos un café que está relativamente viejo, por decirlo así, o desgasificado, este pues va a perder un poquito su esencia y entonces aquí ya utilizamos 20 gramos de café como tal. Si tenemos un café que está recién tostado, entre 7, 5 o 15 días de haber sido tostado, este café tiene pues muy buenas condiciones, ¿verdad? Hablando de desgasificación y por eso utilizamos una cantidad mínima. Aquí vamos a crear una regla que se llama recompensar lo que pierde en calidad con cantidad. Luego tenemos pues
la extracción que hablábamos de entre 25 y 30, entre 24 y 30 segundos, entre 9 y 10 bares de presión, o puede ser entre 9, 12 bares, 10 y 12 bares, etcétera. Volumen, cantidad. En este caso, la cantidad de espresso que vamos a nosotros a requerir puede andar en 30 gramos de café, que equivale a una onza, o 60 gramos, que equivale a 2 onzas. ¿Cómo se compone el espresso? El espresso se compone de crema, sabor y cuerpo. La crema es la parte superior del espresso que en este caso esta debe ser espesa, consistente y de color dorado. Ok, ahora un punto muy importante con la crema. La crema muchas veces es para nosotros un buen indicador de un buen espresso. ¿Cómo se forma la crema del espresso? La crema del espresso se forma gracias a la liberación de CO2 que, bueno, no había hablado mucho de la liberación de CO2, pero la liberación de CO2 como tal ocurre cuando el grano, después de haber sido tostado, cuando está en el proceso de tostado, genera CO2. Entonces ese CO2 queda atrapado en el grano, pero naturalmente busca salir. Ese CO2 es ese aroma que nosotros percibimos como olor a café. Entonces, el CO2 una vez que, como forma parte de los componentes y características del grano, una vez que entra en contacto con el agua que está a altas temperaturas y pasa a través de la pastilla del café, este CO2 pasa a la bebida como tal. Entonces, el grano de café contiene aceites. Entonces, ese aceite que contiene el grano de café también, una vez haciendo contacto con el agua, pasa hacia la taza, hacia abajo, hacia la bebida, y pues se crea ya, ¿verdad? Esta bebida que se llama espresso, pero la crema se forma meramente porque el CO2, a pesar de que fue extraído o pasó a la taza o a la bebida, él de manera natural sigue buscando salir hacia la superficie. Entonces, como los granos del café liberaron el aceite también, entonces ese aceite genera un tapón, entonces el CO2 sube y choca con el aceite, entonces se crea esta cremita de color dorado que ustedes pueden ver por acá, que estoy señalizando, y bueno, eso es. Bueno, el cuerpo del espresso debe tener un cuerpo suave, terciopelado y que cubre el paladar de manera uniforme. Factores que afectan la calidad del café. En este caso, pues tenemos el grano y su proceso. En este caso, la calidad, la variedad y el método de procesamiento del grano, ya sea un lavado, ya sea un natural, pues estos van a afectar los sabores y aromas del café. En este caso del espresso, ¿verdad? Porque es una bebida que aporta bastante complejidad y balance. Esta es una bebida que no la tenemos que tomar a la ligera. Hay que aprender a tomarla, por decirlo así. El equipo, ya lo mencionábamos con el agua, hay que tener mucho cuidado. Pero, por ejemplo, la máquina de expreso y el molino siempre deben de tener una buena calidad y deben de estar bien calibrados. En este caso, ambos pueden llegar a afectar la precisión de la extracción y la consistencia del molido, también la presión adecuada del tampeado o compactado. Esto también puede llegar a afectar nuestra extracción. Los insumos, como lo es el café, la calidad del agua, la limpieza de la máquina, influyen mucho en lo que es en el sabor de un café. También el café fresco, ¿verdad? Que como mencionaba yo, ya cuando un café está viejo, está muy desgasificado y esto pues tiende a bajarle la calidad a nuestra bebida. Eh, el cuidado del almacenamiento del grano después de tostarlo, ¿verdad? Importante almacenar los granos fuera del alcance del aire. Esto pues para evitar que desgasifique tanto y pues no pierda lo que es este CO2, ¿verdad? Que es muy valioso para la bebida que es expreso. Mantenerlo fuera de la humedad, ¿verdad? Lejos de la humedad, lejos de la luz y el calor y olores o aromas que sean ajenos a él mismo. Bien, hasta aquí hemos llegado prácticamente a lo que es el corte. Mañana tenemos arte latte. Esta clase a mí me emociona mucho, el arte latte. Por ahí incluso les traigo un video para que ustedes puedan ver cómo practicar arte latte. Ingeniero Brian, creo que pues estamos a 6 minutos. Vamos a ver qué preguntas nos tienen los chicos en este espacio y de repente si hay alguna participación por ahí. Sí, bueno, el chat ha estado bastante interactivo, la verdad, entonces ha estado muy bien. Adri, si quiere le vamos a la palabra, solo deme un segundito y le doy para que haga su pregunta.
Recordando que sería una por participante y que durara entre 30 segundos más o menos. Ok, mientras tanto, por aquí Patricia Moreno, ¿cómo Ya regulo los bares de tiene presión? voz, Adri. Que solo voy a responderle a Patricia. Patricia, ok, Patricia, respondiendo a su pregunta, para regular usted los bares de su máquina de presión, pues normalmente las máquinas traen ya sea una perilla o ya sean botones, porque eso va a depender de su funcionamiento. Pero si usted considera de que no le entiende mucho al funcionamiento de la máquina como tal, es mejor que llame un técnico, porque él sí le va a entender cómo funciona y él le va a ajustar realmente los bares de presión. Es importante que lo sepa de esta forma porque yo le puedo decir, o sea, hay que buscar la perilla, pero no sé cómo es su máquina, ese es el punto. Entonces ahí es como mejor llamar al técnico para que él pues le revise la máquina. Hoy sí, Adri, vamos a ver. Buenas noches. La pregunta mía es, ¿cuánto es el tiempo o la durabilidad de vida que tiene un café luego de que lo tostamos y lo empaquetamos para ser utilizado en cualquier preparación de bebida? Disculpe, me vuelve a preguntar que se le entrecortó para mí, no sé. Un saludo desde Colombia. ¿Cuánto es el tiempo de vida luego que tostamos el café para la utilización, bien sea en granos y bien sea molido? Ok, el tiempo, mire, va a depender porque para qué lo va a utilizar. Por ejemplo, si es para café negro o café convencional, lo que se toma en casita, pues que lo normal es entre 30 a 35 días como mucho, pero si es para ya la parte industrial de cafeterías como el expreso, lo importante es que tengamos café no mayor a 25 días por la calidad de la gasificación. Y pues esto también va a depender mucho, Adri, del almacenado, porque por ejemplo, si nosotros molemos el café, abrimos la bolsa, ya un café que está molido, pues va a desgasificar más rápido y su calidad pues va a ir pues disminuyendo conforme pase el tiempo. Entre esa bolsa no esté bien almacenada, pues es muy obvio que pues, va a perder bastante su calidad. Bien. ¿Otra pregunta? Tiene voz, Samilla. ¿Quién? Ángel, en este caso ya puede hablar que le tiene la mano levantada. A ver, Ángel. Vamos a ver por acá. Pasarle una preguntita. Disculpe, no le escuché. Dígame. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Ángel. Hola, hola, ya. 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 Bájele el volumen a su computadora para que podamos escucharle. Perfecto, ya está desde el carro, perdón. Ok. Este, tengo una consulta. Muchas veces he probado en diferentes lugares eh, el café de la máquina y he, he notado que algo muy común en varios cafés, que por lo general he tenido buena experiencia, es que en ciertos momentos hay unas notas de amargor y como de quemado. Eh, y no sé realmente cuál sería creo yo Del que es causante. algo, el causante de por qué es algo que tiene que ver con el asunto de residuos de café que han quedado dentro de la máquina y que al momento de estar, eso es lo que yo pienso, ¿no? Que al momento de estar sirviendo una y tras otra, si no se ha hecho una limpieza buena, este mismo grano se sigue quemando y genera, bueno, literalmente arruina el resto del sabor. Entonces, no sé si, Bien, si, si es algo que se puede evitar y cómo hacerlo en el caso de tener una máquina de estas. Y lo otro, ustedes bien. saben si en Honduras existe algún lugar que financie, que no sea a través de bancos, o no, el equipo para poder, o algún programa de leasing para equipo de barismo. Mire, esa pregunta, pues no, de momento pues, no tengo información acerca de ello. Me voy a centrar un poquito más en la que me hizo primero.
Mire, la verdad que sí influye mucho el tema de la limpieza, ¿verdad? Pero muchas veces, bueno, si las personas o los baristas que están pues extrayendo el café, en este caso, no purgan la máquina, en este caso, después de sacar el portafiltros y después encender el grupo para soltar todo ese sedimento, pues puede ser que sí, pero no es en una gran medida que usted va a sentir ese amargor. Lo más como quien dice influyente en esto es algo que se llama sobreextracción. La sobreextracción habla, ¿se recuerdan que yo les había dicho? El tiempo de extracción adecuado es entre 24 y 30 segundos según la normativa SCA, ¿verdad? ¿Por qué razón? Cuando nosotros tenemos una extracción que supera los 30 segundos, tenemos mucho tiempo de contacto agua-café. Entonces el agua, como está entre temperaturas de entre 90 y 96 grados centígrados, es un agua que pues, obviamente es muy agresiva. Entonces, más la presión que genera la máquina, este tiende a sobreextraer propiedades que contiene el grano de café. En este caso, cafeína y aceites, que son dos componentes que están muy marcados en el café, en el grano como tal, que son componentes que hacen que la bebida se sienta demasiado amarga. Entonces, cuando nosotros tenemos esa sobreextracción, eso pues va a generar pues esa esencia como o ese sabor amargoso que no es agradable al paladar. Esa es una que es muy influyente, pero la otra también es un tema de sobre tostado en el café, cuando nosotros o cuando el tostador sobretuesta el café, llegándolo a tal punto que internamente el café se quema. Entonces esos son como que los más influyentes, por decirlo así. Bien, ingeniero Brian, solamente quiero responderle a Jenny por aquí. Jenny nos pregunta cómo elegir una buena máquina de espresso para tenerla en el hogar. ¿Alguna recomendación? Bien, Jenny. Mire, buenas máquinas creo que no existen, no que lo que existe es el buen cuidado. Entonces, hay como quien dice opciones de máquinas pequeñas que usted puede encontrar, pues no sé si usted es de aquí de Honduras, pero en el caso de aquí de Honduras, en varios centros comerciales, en tiendas de conveniencia que he visto por acá, venden lo que son este tipo de máquinas de espresso pequeñas que pues creo que en teoría son muy buenas para lo que es un tema casero, de uso diario. No es que vamos a preparar una gran cantidad de café, pero si a usted le gusta tomarse un capuchino, sacarse su espresso o querer ya empezar a practicar arte latte, pues sí le puede funcionar. La recomendación, por ahí están las Brew también, que son muy buenas. Esas las puede encontrar por Amazon, también puede buscar en eBay, incluso en Marketplace de Facebook. Pues, puede encontrar hoy en día diferentes tipos, diseños y precios. Bien, ingeniero Ryan. Sí, bueno, ya por tiempo pues no podemos seguir con las preguntas, ¿verdad? Pero les recordamos a los que están, por ejemplo, en cola, que era Yeseni, Piero y Suárez, que el día de mañana podemos continuar con ellos ya que va el tema relacionado y vamos a tener al instructor de nuevo. Entonces, de esa manera los vamos a poder resolver sus dudas, ¿verdad? Creo que ha sido una clase muy entretenida, muy buena, de mucho aprendizaje, ¿verdad? Pero ya por tiempo, pues lastimosamente, ¿verdad? Mañana ya seguiríamos. Lo dejo que se despida de sus alumnos en esta noche y darle la continuación el día de mañana, ¿verdad? Bien, chicos, qué gusto haber estado con ustedes también, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? Mañana tenemos una bonita clase. Me entusiasma mucho hablar de ella, de poderles enseñar cómo hacer arte latte de forma básica. Y muy importante que a veces nosotros no tenemos tanto para gastar y estar practicando. Entonces mañana les voy a dar unos pequeños tips ahí para que puedan practicar arte latte sin estar gastando mucho. Chicos, para mí fue un placer. Les deseo feliz noche y nos vemos mañana. Saludos a la distancia.